Qué bueno que una vez más nos podemos ver por acá y Dios nos ha permitido esta tecnología para que nosotros podamos, a pesar de cumplir con las restricciones, poder tener esta comunión. Vamos a orar a Dios para que Él esté con nosotros y nos acompañe en este tiempo de predicación de su palabra. Oramos. Señor y Dios, buscamos tu rostro en oración y lo hacemos precisamente porque nosotros reconocemos que apartado de ti nada podemos hacer. Incluso, Señor, vamos a tratar tu palabra. Rogamos para que tú nos asistas, tú nos visites y nosotros podamos decir que te hemos escuchado, Señor. Da, Padre, también que la misma cumpla su propósito en nuestros corazones. En Cristo oramos. Amén. Es increíble, hermanos, cómo nosotros somos seres que necesitamos ánimo, necesitamos consuelo, hasta empuje o palmaditas, como se dice popularmente por ahí, porque somos seres cambiantes, todo lo hacemos en base a resultados, todo lo hacemos en base a resultados. En mi empresa hay un caso particular que se da y es que día tras día van enviando las ventas y día tras día uno las va monitoreando a fin de que uno pueda cambiar algún o hacer algún efecto para cambiar el curso de acción, sea la proyección que estén dando las ventas, aunque las ventas no sabemos el final hasta que no llegue el día 30 de cada mes. Hay cosas, porque no en todos los asuntos sucede así, hay cosas o áreas en las que los resultados para tener un veredicto se ven solo al final de todo. Y a veces hay finales que hay muchos que no les toca ver porque por alguna situación tienen que partir o se van y ya no pueden verlos. Pero sé que hay cosas que estamos haciendo, en las que estamos involucrados, en las que a muchos de nosotros nos gustaría saber cómo van a terminar, para saber si vamos a seguir invirtiendo tiempo en eso, o dependiendo si es algo de prioridad, actuar diferente. Es increíble la forma en que nosotros empezamos algo, y aún más increíble es el contraste en la forma como nos desilusionamos y cómo lo soltamos a veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Yo quisiera que vayamos al libro de Hechos, a un relato que tiene mucho que enseñarnos cómo ver lo que pensamos o estamos haciendo o en lo que estamos involucrados, cómo deberíamos verlo. Vamos a ir precisamente al libro de Hechos, capítulo 16, verso 1 hasta el verso 3. Leemos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Cómo vamos a ver este trozo escritural que tenemos acá? Hechos 16, verso 1 al verso 3. Lo veremos con el título: Ninguna buena obra es en vano. Ninguna buena obra es en vano. Y vamos a ver solamente 2 puntos en este título que hemos mencionado. Ninguna obra es en vano. Veremos primeramente ocupándonos en lo que solo nosotros podemos hacer, o en lo que podemos hacer nosotros. Segundo, veremos dejando en manos de Dios lo que solo Él hace. Primero veremos ocupándonos en lo que podemos hacer y segundo, dejando en manos de Dios lo que solo Él hace. E inmediatamente vamos a aprovechar el tiempo y vamos al primer punto, ocupándonos en lo que podemos hacer. Lo primero, hermanos, es que el texto habla de algunos personajes en asociación. Habla de personajes relacionados porque al hablar de Timoteo se habla también de su composición familiar, donde se resaltan algunos detalles de su madre que no se resaltan de su padre. Donde finalmente este texto termina mencionando a Timoteo en el área donde fue usado por Dios en el tiempo determinado. Como bien decíamos en una ocasión anterior, esta parte del libro de Hechos bien puede ser la segunda parte como una división del libro de Hechos, porque los personajes que se mencionaron mucho
en el libro de Hechos hasta el capítulo 13, ya desde aquí en adelante y en estos capítulos no se mencionan tanto, sino que hay una sucesión de actores. Ahora hay otros personajes mencionándose. Aquí todo gira en torno a la obra del Señor, utilizando al apóstol Pablo y sus viajes misioneros. Ya había terminado el primer viaje misionero, pero no se había terminado la obra de Dios. Así como hoy en día ya no hay viajes misioneros del apóstol Pablo, pero continúa la obra del Señor, porque Dios continúa su obra con otros actores en el día de hoy. En el transcurso del segundo viaje misionero es allí donde está nuestro relato, en el momento en que llega a ciudades donde curiosamente o contrariamente había tenido mayor oposición la obra de Dios. Y es allí donde increíblemente el apóstol Pablo encuentra a uno de sus mejores aliados y colaboradores en la obra. Y eso habla de las maneras de Dios obrar, hermanos. Precisamente en ciudades, Listra y Derbe, donde la obra de Dios había tenido mayor oposición, es allí donde el apóstol Pablo encuentra uno de sus mejores aliados. Este texto, aunque inicia en el capítulo 16, bien pudiera leerse continuo desde el final del capítulo 15 de Hechos, ya que se menciona un incidente en el que el grupo que salía a hacer la obra se había dividido y por ende había menos personal con Pablo para hacer el segundo viaje misionero. Y esto es como si se estuviera preparando algo, como si se estuviera preparando algo para la incorporación de un nuevo miembro, que en este caso era Timoteo. Y eso solo habla una vez más de las maneras de Dios actuar. No sabemos en todos los acontecimientos, si en todos estos acontecimientos solo era la preparación de lo que Dios estaba haciendo para lo que vendría o habría de suceder. Pablo sale no con quien había empezado el primer viaje, sino con Silas. Y el verso 40 y 41 del capítulo 15 nos da las definiciones de ese viaje que ellos estaban proyectando. Verso 40 y 41 del capítulo 15 dice así: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué nos dice este texto? Pablo pasando por Siria y Cilicia, es de esta manera que ellos llegan hasta las ciudades de nuestro texto. Derbe y Listra, ciudades que pertenecían a la región de Galacia, que era una provincia del sur de Roma, lo que hoy conocemos como Turquía. Dice nuestro texto, ahora sí entramos a nuestro texto, capítulo 16, verso 1. Dice allí: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Donde menos esperamos, donde menos pensamos que Dios está actuando, sus planes siempre son mayores. Donde menos nosotros esperamos, donde menos nosotros pensamos, es allí donde Dios está actuando. Listra y Derbe, ciudades donde la obra de Dios había tenido mayor oposición, donde los ataques al mensaje y a quienes llevaban el mensaje habían sido más fuertes hasta este momento, nos dejan ver que en toda obra hay fruto, hermanos. Nosotros nos desilusionamos fácil, pero en toda obra hay fruto. Nuestra iglesia nunca había hecho transmisiones por estos medios digitales y la situación nos llevó, al igual que muchas otras iglesias, a hacer esto. Y ahora personas que probablemente a través de Zoom nunca habían visitado una congregación de santos, nunca habían estado entre nosotros, o personas que incluso estaban distantes y lejos, a través de estas situaciones el Señor los esté acercando hacia Él. Eso probablemente esté pasando. Tal vez el Señor esté usando todo esto que ha acontecido para salvar a muchos y traerlos de la condenación al reino de luz y vida eterna. Y aunque resulte contradictorio para muchos, todo esto que ha acontecido y sigue pasando, aunque sea un mal para muchos, hay otros para los que todo esto es una bendición. ¿Por qué? Porque a raíz de exponerse a la palabra de Dios, pueden venir a salvación y vida eterna. Así que aún en esto no ha sido en vano. Aún en esto hay bendición. Esa es la idea, hermanos. Aún en esto hay fruto.
Aquí se menciona en nuestro texto a Timoteo como un discípulo, quien se había convertido en un seguidor de Cristo. Por eso se menciona allí como discípulo, quien seguramente o había sido un testigo ocular o había escuchado de fuentes primarias lo que le había acontecido a Pablo, como dicen algunos comentaristas. Pero todo el relato da a entender que Timoteo no era el único discípulo, pues otros allí mismo en Listra y Derbe daban testimonio de él. Es decir, había un grupo de hermanos que estaban en estas ciudades, tanto en Listra como en Derbe. Ciudades en las que muy probable tú y yo no volveríamos nunca si no hubiese pasado lo que le pasó al apóstol Pablo. Después de episodios desagradables que tal vez dejaron malos recuerdos, que tal vez dejaron algunas situaciones físicas en el apóstol Pablo, porque dieron casi muerte a él a través del método de la lapidación, que fue apedreado, que por eso incluso muchos escritores dicen que prácticamente fue un gran milagro lo que el Señor hizo, porque la lapidación en ese entonces, lo que le hicieron al apóstol Pablo, se consideraba como uno de los métodos más efectivos de la muerte, para causarle muerte a una persona. Y el apóstol Pablo, pasando aún por estas situaciones, esto no lo limitó, y ahora el apóstol Pablo puede ver que nada de eso fue en vano, que nada de eso fue en vano. Allí donde pasó todo esto, en Listra y Derbe, es a donde el apóstol está pasando para confirmar y animar. Allí donde pasó todo esto, Dios salva a un grupo que ahora son hermanos, discípulos de Cristo, no enemigos del apóstol, no que le quieren hacer mal, sino que ahora son discípulos de Cristo y hermanos en la fe. ¿Ustedes saben por qué, hermanos, esto sucede? Porque los planes de Dios son mayores. De donde menos esperamos, Dios está haciendo grandes cosas. Lo que tú y yo descartamos muchas veces no es más que otro objeto de la bendición de Dios. Lo que tú y yo descartamos no es más que otro objeto de la bendición de Dios. Aún en lo que consideramos infortunios o casualidades, son solo así para nosotros, mientras que para Dios solo son pasos que obedecen a sus propósitos eternos. Gloria a Dios, a nuestro Señor por todo esto. Por eso el apóstol solo se limitó a obrar y a actuar. Y con eso nos enseña, hermanos, y quisiera que vayamos a Colosenses 1:10 para que veamos lo que el apóstol nos enseña. El apóstol, solo limitándose a actuar y a obrar y dejándole los resultados a Dios, miren lo que nos enseña con esto. Colosenses 1:10. Dice allí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A nosotros, a ti y a mí, solo nos toca hacer la obra. Los resultados son del Señor. Es que fulano nunca pone caso cuando yo le predico. Es que en ese lugar se toman todo a relajo. Es que ellos no me van a oír porque conviven conmigo, siempre han estado conmigo. Es que son cerrados ellos y no le dan chance a que uno exponga algo. Siempre que haya oportunidad para predicar, hermanos, hagámoslo. A nosotros solo nos toca obrar. Los resultados son del Señor. ¿Hay oportunidad para predicar a Cristo o lo que Cristo ha hecho en mí? Hagámoslo. No lo dejemos de hacer. En estos días hay muchas noticias desalentadoras. Aprovechemos noticias desalentadoras para dar noticias alentadoras de la salvación en Cristo. Hagamos eso. Donde menos esperamos, donde menos pensamos, Dios está actuando y sus planes siempre son mayores. Ninguna obra es en vano, hermanos. Ninguna obra es en vano. Hagamos lo que nos toca hacer. Dejémosle los resultados a Dios. ¿De qué manera más se evidencia esto en el texto? Sigue diciendo, ahora vamos a leer el capítulo 16, verso 1, una vez más completo, para continuar con la idea que está allí. Dice allí, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí hay un detalle, hermano, que no podemos pasar por alto. Se enfatiza lo que era la madre de Timoteo y lo que era su padre, también se menciona, pero no con el mismo énfasis. Y aquí quiero invertir un poco el orden en el que están mencionados ellos. Quiero mencionar primero al padre y luego hablaremos de la madre. ¿Qué se destaca de su padre? Dice el texto
que era de padre griego, solamente eso. Eso es lo único que menciona el texto, dando a entender que es casi seguro que su padre no era cristiano. De hecho, cuando inicia a hablar del padre, lo hace con un enlace negativo, para contradecir o dar una idea diferente de ahí en lo adelante. El texto, cuando habla del padre, dice, pero de padre griego, pero. Primero habla de Timoteo, miren la idea. Luego habla de su madre, ambos creyentes también. Y luego dice, pero, dando la idea de que los que eran creyentes llegaba hasta ahí, hasta ese punto. Todo pudiera dar a entender que él no era cristiano. Y se coloca en cuanto a la mención de segundo incluso. Ahora hay algo, hermanos, que me llama bastante la atención con relación a los énfasis que se hacen allí en el libro de Hechos en 16, verso 1. Me llama bastante algo la atención. Me llama la atención cómo Lucas, siendo discípulo de Pablo, desde que escribe el Evangelio de Lucas, él resalta mucho y da mucho énfasis a la labor de muchas mujeres durante el ministerio de Cristo. Lucas, discípulo de Pablo, hace eso. Luego Pablo, en el libro de Romanos, precisamente en su último capítulo, hace muchas menciones, y entre las menciones que hace el apóstol Pablo, menciona y destaca a muchas mujeres por su gran labor que estaban haciendo en ese momento o las cosas que aún podrían hacer. Es increíble, hermanos. Y aún en las cartas esto se evidencia también y se ve muy marcado, resaltando saludos especiales a muchas mujeres que eran dignas de alabanza por la gran obra que habían hecho. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque hay algunos detractores de la Biblia que tildan a nuestra palabra del Señor como machista. Y tengo que decir algo, hermanos, la Biblia no es machista, pero tampoco es feminista. La Biblia ni es machista ni es feminista, es bíblica, y si es bíblica es correcta, es la verdad de Dios. Eso es la Biblia, bíblica, porque es en el Señor que la mujer tiene su mayor dignidad. Fuera del Señor nunca ha sido así, hermanos. Es en el Señor que la mujer tiene su mayor dignidad. Aquí Lucas, una vez más, nos deja ver que no solo destaca quién era Timoteo, sino que también destaca quién era su madre. Lucas, el mismo escritor, destaca también quién era la madre de Timoteo. Más adelante, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, se nos da el nombre de su madre y abuela, haciendo menciones allí de su fe. Loida, que era su abuela, y su madre, que era Eunice. Hemos leído en nuestro texto de Hechos 16, 1, que dice allí que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, Eunice. Mujer judía creyente, Eunice. Con esto, hermanos, algo que no podemos dejar de pasar por alto es que un énfasis que se hace ahí, y es que, hermanos, por ser judía, ella no era creyente. Eso está claro en el texto. No era creyente por ser judía. Y esto encaja dentro de lo que se enseña en Romanos 9:6, donde Pablo dice que no por haber salido de Israel se era un verdadero israelita. Atención, hermanos. El texto quiere resaltar que esta mujer era creyente, no por nacionalidad ni por familiaridad, por nada de eso. ¿Sabes qué? No por ir a la iglesia se es cristiano. No por llevar el apellido de un pastor o esposa de un pastor o ser familia de él se es cristiano. O por cumplir con algunas prácticas religiosas se es creyente. No es por nada de eso que se es creyente. No es por nada de eso. Más adelante, no ellas, Eunice en este caso que se menciona aquí, sino el apóstol Pablo escribiendo dice que tenían tanto ella como su abuela una fe no fingida, para que ustedes vean, hermanos. Y esto habla de que eran verdaderas creyentes. De eso habla este texto. Atención a todo el que escucha con relación a esto. El mismo Cristo dice que en aquel día muchos le dirán a él, Señor, Señor, pero a lo mejor tiene que haber una confusión. ¿Cómo es posible que yo no estoy inscrito en el libro de la vida? Que yo no era creyente. Y él les dirá,
Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En Mateo 7, 21 al 23 lo pueden buscar. No te confíes en que estás congregándote, de que estás en un grupo de oración o de quien tú eres hijo. La única confianza está en ser verdadero creyente revestido por la sangre de Cristo. Esa es la mayor confianza que tú puedes tener y que yo puedo tener, hermano. En saber que somos verdaderos creyentes revestidos por la sangre de Jesucristo, no por familiaridad o por de donde provenga, o donde yo me congregue de vez en cuando, o donde yo asista. Eso no es lo que va a determinar que tú eres creyente. Eso no es lo que va a determinar eso. Y con la mención de Eunice, yo quisiera que también veamos algo más. Muchos contribuyen a la obra de Dios de muchas maneras. Y un tema de nunca acabar es el rol de las mujeres en las iglesias. Ese es un tema de nunca acabar, aunque la Biblia es claro. Hay muchas mujeres de Dios que son consoladoras, que son ayudadoras, que sirven en diferentes áreas, dando conferencias, dando charlas, animando a otras hermanas en la fe. Y de verdad, yo soy de los que cree que hay obras que sin las mujeres yo no sabría cómo se harían. Porque yo entiendo que por la constitución física, la constitución incluso emocional, de cómo Dios las formó a las mujeres, ellas son las que aplican y son idóneas para ciertas funciones. Ellas son las que aplican de una manera bien y correcta. Muchas personas contribuyen a muchas cosas sin ni siquiera saber lo que están haciendo o la magnitud de lo que su labor implica. La manera de contribuir a la obra de Dios pueden ser muchas y de muchas maneras. Pero una mujer, y atención hermanos, y visita que nos escucha, una mujer que es esposa, su mayor contribución es ser la ayuda idónea de su esposo. Ese es el modelo bíblico que está en la palabra. La mayor contribución de una mujer que es esposa es ser ayuda idónea de su esposo. Y la mayor contribución de una mujer que además de ser esposa es madre. ¿Saben cuál es, hermano? Ser una formadora de hijos para que puedan ser hombres y mujeres de Dios en el mañana. Esa es la mayor y mejor ocupación que puede tener una mujer que también, además de ser esposa, también es madre. Hoy en día, penosamente, muchos valores se han invertido, penosamente. Quien forma cada vez más, se hace una práctica, es el servicio a los que tienen, en este caso, es el servicio. O más lamentable, hoy en día, quien más forma es la programación o un dispositivo de internet, una tablet, un móvil, un celular. La escuela no es la que debe formar a tus hijos, hermana. No es la escuela la que lo debe formar. Tu mayor valor, tu mayor rol, si eres esposa y eres madre, es formar a tus hijos también. Ese es tu mayor rol. Incluso en nuestros días se ha tratado de denigrar eso y de tirar mucho por el suelo ese rol de madres, hermanas. Y hay muchas vertientes donde hay situaciones en que ser madre cataloga a muchas hermanas en la fe y a muchas mujeres en una posición delimitante porque la cierra y le cierra muchos caminos y muchas cosas para que ellas no puedan hacer. Hermana que esté escuchando, tú tienes una gran labor. Tú tienes unos grandes retos que Dios te ha dado. Este texto, aunque dice pocas cosas acerca de Eunice, de hecho, de Eunice no encontramos tantas cosas en la Biblia. Se menciona más Timoteo que Eunice. No encontramos tantas cosas de ella. Pero ¿sabes qué? Aunque de Eunice hayan pocas cosas y pocas menciones en las Biblias, las cosas que de ella se mencionan, aún siendo pocas, son de gran trascendencia. Aún siendo poquitas en la Biblia, son de gran trascendencia. Ella era una verdadera creyente. Eso es lo que más valor le da a una persona. Era de una fe genuina, no fingida. Y a pesar de estar casada con un hombre que aparentemente no era cristiano, y decíamos tal vez las razones más arriba, eso no la limitó a que fuera la formadora de un hombre de Dios, hermana.
Eso no la limitó a ella a que fuera la formadora de un hombre de Dios. Aunque posiblemente su padre en ese entonces estaba muerto, por mencionarlo en términos de pasados, en el versículo 3, como dicen algunos comentaristas, pero ella no tuvo ningún tipo de limitación para formar a un hombre de Dios en el mañana. Hermana, ve la maternidad como un gran regalo que Dios te ha dado. Velo así. Ve la maternidad como un gran regalo que Dios te ha dado. Dice un escrito, y aquí cito textualmente y literalmente como dice el texto, un escrito que leía. Realmente no podría haber un llamado más significativo. ¿Sabes qué cuál? Que transmitir tu legado de la fe a otra persona. Y eso es lo que Eunice había hecho con su hijo Timoteo. La gran comisión se aplica a nosotros, a todos nosotros, y se aplica para cada uno de nosotros, primeramente en nuestro hogar donde hay hijos. Es allí donde empieza la gran comisión. La identidad de nosotros con Cristo debe ser derramada en la vida de tus hijos, hermana. La identidad que tú tienes con Cristo, derrámala también en tus hijos. Haz esto. Y estoy citando aquí. Recuerden, hermanos, y visitas que nos acompañan, que nuestro título es que ninguna obra es en vano. Así que forma, cría, hazlo conforme al modelo bíblico. ¿Y sabes qué? Déjale los resultados a Dios. Déjale los resultados a Dios. Pudieran haber padres con algún tipo de pesar de que sus hijos no están en la fe. Eso es común y se ve mucho hoy en día. Penosamente se ve así. Pero la salvación es del Señor. Descansa porque Él es quien bendice tu esfuerzo. Descansa. Confía en Él. Reposa en Él. Ahora bien, el alcance de esta gran comisión no solo se aplica a los que son madres, porque esto no se circunscribe solamente a las que son madres. Esto se aplica a todos nosotros, seas padre, seas madre, seas hijo, seas hermano, primo, lo que sea. La gran comisión se aplica a todos nosotros. Todos tenemos un deber de guiar. Todos tenemos un deber de mostrar a Cristo a nuestros vecinos con quienes nos relacionamos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Todos tenemos en nuestra lista de peticiones seres queridos por los que oramos a diario. Personas allegadas por quienes oramos por salvación, a quienes le hemos predicado a Cristo. Porque no veamos resultados, no nos cansemos de seguir orando por ellos, hermanos. Porque no veamos resultados. No nos cansemos de seguir mostrándole a Cristo. Madre que está mirando, hermana que está mirando que aún no es madre, visita que está mirando, sobrino, hermano, primo, todos los que estén mirando. No te canses, no desmayes, no nos desanimemos, no nos desilusionemos, alentémonos en hacer lo que nos corresponde y que Dios haga su obra. Alentémonos nosotros en hacer lo que nos corresponde y que Dios sea quien haga su obra, porque Él es quien llama. A veces uno se desespera con los padres, con los familiares, con los hijos, padres. Hagamos lo que nos corresponde. Guiemos, conduzcamos, enseñemos, mostremos y acompañemos todo eso de la oración, hermanos. Pero dejémosle los resultados a Dios, que Él es quien llama. Vamos a un texto, Filipenses, capítulo 2, verso 12 al verso 16, lo vamos a leer. Dice allí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, hagamos lo que nos toca hacer sin quejarnos y con la plena seguridad de la bondad soberana de Dios. Dios promete que a medida que arrojemos luz en este mundo, y eso incluye también a los que son padres, a sus hijos,
Dios promete que nuestro trabajo no es en vano, hermanos. Nuestro trabajo no es en vano. Así que no nos desanimemos, hagamos lo que nos toca hacer. Siempre habrán cosas que no nos tocarán a nosotros. Esas dejémoslas al Señor. Dejémoslas al Señor. Hasta aquí, hermanos, entonces nuestro primer punto. Vamos a ver ahora nuestro segundo punto, que incluso es mucho más breve. Dejando en manos de Dios lo que solo Él hace. Hasta aquí hemos visto lo que nos toca hacer a nosotros. Lo que hizo Timoteo, lo que hizo Eunice. Ahora vamos a ver, el segundo punto, dejando en manos de Dios lo que solo Él hace. Leemos verso 2 y verso 3 de Hechos capítulo 16. Verso 2 y verso 3. Dice así. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El relato vuelve y retoma a Timoteo. Según los escritores, Timoteo tenía que tener alrededor de 20 años en ese entonces, más, pero andaba cerca de ese número. Pero lo que llama la atención es que yo quiero que nos fijemos en algunos detalles que están allí. Primero, lo primero que se menciona en el verso 1 más arriba es que lo que era Timoteo, que era discípulo, es decir, era un verdadero creyente. Y eso era lo que le correspondía hacer a Timoteo, hermanos. Lo demás es Dios quien lo hace. Ser un buen creyente es lo que te corresponde hacer a ti y lo que me corresponde hacer a mí. Lo demás se lo dejamos a Dios. Los hermanos son los que dan testimonio de él. No es Timoteo que tiene que salir a decir lo que él era. Los hermanos salen a dar testimonio de él. Dios, que es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, es el Señor quien pone a los demás hermanos que den un buen testimonio acerca de Timoteo. Y eso habla de un verdadero creyente. Él no procura hacerse notar. No se automenciona o se autoproclama. Eso es y eso el día de hoy es una prueba en las redes, hermanos. ¿Quién es más visto? ¿Quién es más oído? ¿O quién es más mencionado? Ocupémonos en hacer lo que nos toca a nosotros. Dejemos los resultados a Dios. Aparte de que Timoteo se ocupó en ser un buen creyente, aparte de que son los hermanos que dan buen testimonio de él, también es Pablo quien decide llevarlo. Él no se autopresenta o se autocomisiona. Así como la salvación viene de Dios, asimismo, el usarnos en algo específico procede únicamente de Dios también, hermanos. Así como la salvación viene de Dios, el usarnos en algo específico es una prerrogativa divina. Déjale eso al Señor. Ninguna buena obra es en vano. Así como Dios bendijo la labor de Pablo en Listra y Derbe, que ahora podía encontrar hermanos en la fe, así bendijo Dios la guía de Eunice sobre su hijo, Timoteo, que era un verdadero creyente. Y aquí está Dios ahora bendiciendo a Timoteo, haciéndolo partícipe en su gran labor. Ánimo, hermano, no te desanimes. Ocupémonos en lo que nos toca hacer a nosotros y los resultados déjaselos a Dios. Eso es lo que vemos allí, en Hechos capítulo 16. ¿Qué decirle también a aquellos que no son cristianos? Miren, hermanos, de la misma manera que nos debemos ocupar en lo que a nosotros nos corresponde y dejar los resultados a Dios, de esa misma manera se ve evidente la salvación en toda la Biblia. Al hombre Dios lo llama cada vez que se predica la palabra, cada vez que se lee, o de alguna manera también cuando alguien te habla de Cristo. El tema principal en la Biblia es sobre la redención. Esa redención es la salvación. Y yo creo que como frase, como palabra, sea de manera literal o de manera solamente apuntando, lo que más se menciona en la Biblia, ¿saben qué es? Lo que más se repite es la invitación a Cristo para salvación y vida eterna. Sea literal o no, o sea que en el Antiguo Testamento solo se esté apuntando hacia Cristo como Salvador. Eso es lo que más se repite en la Biblia. La invitación a Cristo para salvación y vida eterna. Desde el Antiguo Testamento hasta el final en Apocalipsis, como termina, todo es apuntando a Cristo. Y si Él está llamando ahora es porque Él espera una respuesta. Si no vienes a Cristo, ahora mismo tú estás diciendo que tu respuesta es el rechazo,
que tú lo rechazas. Hoy tú puedes hacer lo que está en tu mano, porque vendrá un día cuando tú no podrás hacer nada. En el infierno ya no se podrá hacer nada. Hoy sí tú puedes hacer algo. Ven a Cristo, ven ahora, ven hoy, que Él te está llamando a vida eterna. Arrepiéntate de tus pecados y ven a Él. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has permitido para que nosotros podamos exponernos a tu palabra. Tu Espíritu Santo, Dios, que es el que convence, el que redarguye, el que nos exhorta, oh Señor, e incluso quien nos alienta, que haga su función en nuestros corazones a fin de que todos podamos no solo decir que hemos escuchado tu palabra, sino que podamos decir, oh Dios, que aplicamos tu palabra. Permítenos que así sea. Y da arrepentimiento y vida eterna, salvación a todos aquellos que están mirando y que aún no te han conocido, que no son cristianos. Es en Él que te rogamos estos favores. Amén. Dios les bendiga. Y gracias por estar con nosotros una vez más.